Hermanos, buenos días. ¿Cómo estamos? Un gusto nuevamente estar por este medio, tratando de transmitir un mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, siguiendo con nuestra secuencia del libro de Hechos, como todos los sábados. Así que es un regocijo realmente poder nuevamente compartir la palabra para que podamos ser enriquecidos por ella y que sea el Espíritu Santo el que, como nos viene hablando, también nos hable el día de hoy. Y vamos, Josué, a comenzar con un momento de oración. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria en las alturas y también gloria en la tierra, aun cuando la tierra parece que está inestable. Seguridad hay en el corazón del que te conoce, conociendo que tú eres Dios todopoderoso, el que tiene mano fuerte, el que actúa y el que seguirá actuando. Permítenos, Señor, abrir nuestras mentes, nuestros corazones sean realmente ante ti con las intenciones que tiene. Y si hay algo malo, tú lo puedes convertir, transformar para tu gloria. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, continuamos, como habíamos dicho, con el pasaje del libro de Hechos, así que con Biblia en mano, les animo a abrir su Biblia en Hechos capítulo 5. Donde estaremos dando la enseñanza del día de hoy. Y seguramente vamos a ir recordando algunas escenas del libro de Hechos a lo largo de la enseñanza para ir refrescando cómo vamos llegando poco a poco hasta este capítulo número 5. Y lo que hoy nos toca ver, lo que hoy nos concierne evaluarnos, es justamente que nosotros evaluemos las intenciones de nuestras acciones. Es necesario permanentemente evaluarnos, es necesario abrir nuestro corazón y que Dios vea y nosotros también podamos ver cuáles son las verdaderas intenciones con las cuales nosotros actuamos, ante los ojos de quién estamos. Posiblemente un adolescente pide privacidad cuando está en casa, porque no quiere estar ante la vista o ante los ojos de su padre. Y esto puede ser algo natural por la misma edad, pero ¿quiere privacidad para lo bueno o quiere privacidad para no ser visto por algo por el cual sus padres le puedan decir eso no es correcto? ¿Para qué busca privacidad? ¿Y por qué no quiere ser visto ante los ojos de su padre? Cuando a veces tenemos visitas en casa, también sucede algo parecido. No queremos quedar mal ante los ojos de las visitas que vienen, sea familiar, un hermano de la iglesia que nos pueda visitar, sino que si hay algún problema en casa, todo parece que vuelve a estar tranquilo hasta que la visita se va y nuevamente retoman las rencillas en la casa. ¿Por qué queremos dar una impresión que no es la correcta? ¿Por qué queremos fingir algo que en realidad no es lo que nos rodea? O quizás en el trabajo, y hoy en día donde se vela mucho, donde está mucho más de boga el, el trabajo a distancia, desde la casa, por una computadora, el home office, parece que ahora tenemos un poco más de libertades. Pero ¿por qué un poco más de libertades o nos sentimos un poco más liberados o más libres? Porque quizás no estamos ante los ojos de un jefe directamente, físicamente. Y esto nos ayuda también a pensar con qué intención hacemos las cosas y ante los ojos de quién lo hacemos. Y quizás también en la iglesia nos sucede algo parecido en cara al servicio, con qué verdadera intención lo estamos haciendo. Y aunque la primera respuesta puede decir, sí, yo lo hago para Dios, ¿realmente lo hacemos para Dios o qué hay detrás de nuestro corazón? Porque recordemos que nuestro corazón muchas veces también puede ser engañoso. Así que hay que examinarnos permanentemente. Y esto es a lo cual vamos a animarnos mutuamente el día de hoy con Hechos capítulo 5. Amén. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Para mí es un privilegio estar delante de ustedes para poder llevar la enseñanza el día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre el capítulo 5 de Hechos.
Una historia corta y muy conocida seguramente por la mayoría de los hermanos. Ananías y Zafira son dos personajes de esta historia y de seguro que al escuchar esos nombres ya recuerdas algo. Los apóstoles ya habían tenido inconvenientes y esta vez no sería la excepción. Recordemos que fue un golpe para los apóstoles ya no estar con su Señor, esperar la promesa del Espíritu Santo antes de actuar y cumplir la misión que Jesús les había encomendado. Luego fueron tildados de borrachos cuando comenzaron a hablar en lenguas por el Espíritu. Y después de sanar un cojo, las miradas del pueblo estaban entre ellos, como si el poder fuera de ellos mismos. Acto seguido, ocurre la primera persecución, en este caso por los líderes religiosos judíos, para ser interrogados y amenazados. Curiosamente, después de cada prueba o tentación, se ve una expresión recurrente en cuanto a la unidad, el compañerismo y la obra de Dios. Por ejemplo, tenemos algunos versículos. En Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. También tenemos otro ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 34. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. Se refiere a los apóstoles. Se había convertido en una práctica común de amor, velar permanentemente por la necesidad del hermano, y no escatimaban recursos para ello. Si era necesario vender propiedades, lo hacían. ¿Por qué? Esa pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué? Porque tenían todas las cosas en común. Así ellos eran un solo corazón y una sola alma. Y según lo aprendido la semana anterior, es una práctica para enfrentar las pruebas que nos sobrevienen. Seguir enfocado en ayudar a los demás. Así es, y así entramos en contexto del capítulo 5 del libro de Hechos, que comienza con un pero cierto hombre llamado Ananías. Este pero nos hace un contraste, nos hace ver un contraste que nos quiere mostrar Lucas, que es el escritor del libro de Hechos. En los versos anteriores se menciona a un hombre llamado Bernabé. Sí, el compañero del primer viaje misionero de Pablo, del cual se dice que vendió una heredad y trajo el precio a disposición de los apóstoles para que ellos, viendo la necesidad, pudieran repartirlo. Como estamos hablando, esta práctica era una muestra de amor con el hermano y se da un ejemplo particular del accionar de Bernabé. Sin embargo, acto seguido del relato bíblico nos va a mostrar una aparente generosidad que va a ser descubierta. Ananías y Zafira venden también una heredad. Parece que también se unen a la causa colectiva, también se suman al amor genuino, porque realmente debemos tener un amor verdadero para llegar a realizar una acción de tal magnitud. Vender algo para los demás. Y no digamos que esto sería mucho más fácil para el que tiene dinero o le sobran propiedades. El desprendimiento cuesta a todas las personas y a toda clase social. Si no, recordemos al hombre rico que vino con toda la disposición ante Jesús a buscar la verdad y seguir a Dios. Pero cuando fue confrontado con sus riquezas, este hombre simplemente se fue. Así que ante una primera impresión, el accionar de esta pareja de esposos, Ananías y Zafira, de vender una heredad resulta realmente aplaudible y con toda buena intención. No habría nada reprochable. Así que este versículo 1 parece que todo va bien, pero el verso 2 nos muestra una acción desenfocada de Ananías y Zafira. No solamente desenfocada, sino pervertida y egocéntrica. Sustrajeron parte del precio, como dice el verso 2. Esto es, que se quedaron para sí como una parte del dinero obtenido por la venta de la heredad, mientras que entregaron otra parte a los apóstoles. Esto en realidad no tenía nada de malo en sí mismo, y lo veremos en las palabras de reprensión de Pedro más adelante.
Cada uno en realidad es libre de dar según considere correcto, pero aquí no es esta situación, sino que Ananías y Zafira lo tramaron todo para aparentar generosidad delante de la comunidad cristiana. Parece que la idea fue concebida inicialmente por Ananías, puesto que sobre él recae el accionar de sustraer. Ananías vendió y sustrajo. Sin embargo, fue en complicidad y en pleno conocimiento y consentimiento de su mujer Zafira, sabiendo también su mujer, nos dice el verso 2. Esta parte nos hace eco al verso de Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también se complacen con los que las practican. Este pasaje, nuestro hermano Cristian Cereceda lo ha explicado en su devocional del estudio de Romanos de todos los lunes. Así que podemos ir a los videos que están colgados en la página de YouTube de la iglesia para poder recordar. Dios no sentencia solo al que maquina una idea, sino que también con todos aquellos que callan, son parte o enteramente están incluidos en el mal proceder. Así que, supliendo toda conciencia, Ananías se dirige a los apóstoles para traer supuestamente todo el precio de la heredad. Quizás Ananías y Zafira pensaron que no había forma de que alguien se enterara, puesto que ninguno de ellos divulgaría las verdaderas intenciones. Así que recordemos lo que estamos estudiando, porque es necesario evaluar las intenciones de nuestro corazón según el verso 1 y el verso 2, porque contamina a mi hermano en Cristo. Lo de Ananías contaminó a su mujer Zafira. Así que ahora vamos a ver el segundo punto de por qué debemos evaluar las intenciones de nuestro corazón. Así es, hermanos, así entramos al punto número 2. ¿Por qué mentimos al Espíritu Santo? Sin embargo, el versículo 3 nos da luz y aclara el panorama, cuando parece que nadie se percataría de la acción. Pedro reprende a Ananías. Nadie lo comentó a Pedro, sino que el mismo Espíritu Santo le hizo saber que aquella ofrenda no era santa y acepto delante de Dios. Porque recordemos que toda acción a favor o en contra de los hombres es en primer lugar a favor o en contra de Dios. Aunque en la mayoría de veces somos tentados por nuestra propia carnalidad y deseos, como lo dice Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Santiago nos muestra el proceso de consumación del pecado, inicialmente incubándose en nuestros corazones. Pero lo que vemos, según las palabras de Pedro, es que el mismo Satanás estuvo presente en la tentación, Ananías y Zafira. Es que recordemos que la iglesia estaba teniendo un crecimiento sostenido y explosivo. Así podemos encontrar algunos ejemplos en Hechos, capítulo 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos, capítulo 2, 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En Hechos, capítulo 4, 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Ante tal crecimiento, Satanás buscaba y sigue buscando formas de generar destrucción en el seno de la iglesia. En este caso, sembrando mentira e hipocresía. Pero basta con recordar las palabras de Jesús en Mateo 16, 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La mano de Dios sostiene su iglesia a través de los años. Y aunque dio la misión a cada uno que conformemos la iglesia, el Señor es que hace la obra. En esto sí podemos confiar. Pedro, en el versículo 4, le hace notar a Ananías el absurdo e ilógico de su proceder. No había necesidad de hacer tal acción.
La heredad era suya. Por lo tanto, el dinero obtenido de esa venta también era suyo. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Esa pregunta nos hacemos, hermanos. Ananías, por lo tanto, no tenía obligación de dar, y aún sintiéndose en el deseo de hacerlo, porque todos los demás lo hacían, ¿por qué haber actuado con sinceridad? El pecado entonces radica, no en haber dado una parte del todo, sino en haber mentido respecto a lo que dio. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Parece que Ananías y Zafira habían realizado una promesa delante de Dios, que entregarían la totalidad de la herencia. Sin embargo, luego, poniéndonos esta malicia en su corazón, faltaron a su palabra, no rectificándose ante Dios y tratando de engañar a los apóstoles, diciendo que era todo, quienes supuestamente no darían cuenta. Aunque la tentación vino del propio Satanás, como lo vimos en el verso anterior, esto no quita en lo absoluto la responsabilidad del hombre. Dios entonces nos hace pleno responsables de las acciones que tomemos, cualquiera sea la situación o presión que recibamos. Recordemos cómo Satanás en el huerto del Edén tentó a Adán y Eva, y ella comió del fruto del árbol prohibido. Luego también Adán. Dios nos quitó la responsabilidad al hombre. Y esto es ya conocido. Satanás tendrá su juicio, pero cuanto hagamos, tenemos que asumirlo. Y ahora entramos al verso 5 al 11, donde también nos deja otro principio del por qué es necesario evaluarnos nuestros corazones en las verdaderas intenciones que tiene delante de Dios. Y del 5 al 11 vamos a aprender por qué trae disciplina de Dios si es que no la revelamos y nos arrepentimos delante del Padre. El juicio de Dios entonces vino y vino de inmediato. Al oír estas palabras, cayó y expiró, dice el verso 5. En este caso puntual, Dios emitió un juicio de muerte física inmediata. Era necesario por varias razones. Uno, para establecer un precedente que nos muestre la dimensión real de tratar de ocultar la verdad y de mentir a Dios, para reafirmar el apostolado, que se respetara la autoridad dada a los 12. Y tercero, para quitar el peligro que podía ocasionar. Recordemos que todo agente negativo que entra a un cuerpo contamina a todo el cuerpo. Así vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y este es el principal motivo. Un temor que llevara a actuar rectamente delante de Dios, un temor que sea necesario para vivir sin hipocresías ni apariencias, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Todo ocurrió de repente. Deuteronomio 21, 22 y 23 nos muestra un poco cuál es el accionar ante la muerte por un juicio de Dios. Y lo voy a leer rápidamente. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y recordemos que Ananías y Zafira lo hicieron, y lo hiciereis morir, lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es ser colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, al margen de que no fue colgado en un madero, lógicamente, pero aquí había un principio. Según la ley, si alguien era muerto por algo que ameritaba justamente la muerte, debía ser enterrado ese mismo día. En este caso, Ananías murió por el mismo juicio de Dios, porque cometió algo digno de muerte, por lo que los jóvenes lo sepultaron el mismo día. Así nos dice el verso 6. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. La esposa, Zafira, vino a los apóstoles. No se dice el motivo exacto. Ya había pasado 3 horas y quizás era por la demora de su esposo por la que ella viene ante los apóstoles, pero no se registra tal razón, solamente son simples especulaciones. Aunque lo importante es lo que sí se registra.
Zafira no sabía lo que había acontecido con su esposo, nos dice la última parte del verso 7. La escena con Zafira se va a repetir. También se encuentra con Pedro y Pedro le hace una pregunta para que ella misma pueda o arrepentirse o ser condenada por su propia versión. Pedro entonces le pregunta en el verso 8, ¿vendisteis en tanto la heredad? Zafira tenía la oportunidad de, ahora sí, decir la verdad, pero tristemente ella decide permanecer en la mentira. Y ella dijo, sí, en tanto. No sabe lo que le ha ocurrido a su esposo por encubrir la verdad. Quizás hubiera tenido un temor diferente si hubiera escuchado lo que le había acontecido. Pero este no es el caso. Como nos dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Ella tenía una conciencia para poder arrepentirse, una conciencia que la acusaba seguramente, pero no lo hacía. Puede parecer una terquedad, una necesidad exclusiva de Zafira, y podemos decir, hey Zafira, ¿por qué hiciste eso? Mentiste 2 veces, ¿por qué lo planeaste y luego lo niegas? Si tenías la opción de arrepentimiento, pero Zafira continuaba cegada, sin reconocer el error, aun cuando alguien nos confronta. Y a veces nos sucede lo mismo. Sin embargo, esto sucede a menudo. No deseamos decir, sí, fallé. Jesús, sabiendo esto, dijo en Mateo 18, del 15 al 20, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si bien es un patrón a seguir para perdonar por amor a nuestro hermano, debemos notar que también aquí hay un hermano que niega sus acciones y se rehúsa constantemente al arrepentimiento y la reconciliación. Por la declaración de Pedro en el verso 9, nos muestra que Zafira estaba en total acuerdo con la acción de su esposo Ananías. Había convenido mutuamente tentar al Espíritu Santo, y esto Pedro lo dice en forma de pregunta. Y no es que el Espíritu pueda ser tentado, Dios no es tentable, sino veamos Santiago 1:13, sino que al tratar de engañar a Dios, al Espíritu, obviamos que Él es omnisciente. Así el juicio de Dios recae de la misma manera que sobre Ananías. Aunque ahora Zafira sí escucha la sentencia de muerte, he aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te sacarán a ti. Lo dice el verso 9. El juicio, la muerte y la sepultura es la misma para Zafira. Así también la consecuencia y el impacto provocado sobre la iglesia es el mismo. El verso 11 nos dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así es, hermano. Ahora vamos a ver el cuarto punto, que es por qué perdemos parte en la obra de Dios. En el versículo 12 al 16. Al inicio, habíamos hecho notar que después de cada prueba o tentación, seguían versículos que evidenciaban que a pesar de todo, la mano de Dios seguía actuando en el crecimiento numérico de la iglesia y el crecimiento espiritual. Perseveraba en la doctrina y en la comunión. Esta vez no sería la excepción. Así lo notifica del verso 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Si bien el versículo dice por la mano de los apóstoles, el poder con lo que actuaban no era de ellos. Esto lo dejaron en claro en varias oportunidades, como ya lo hemos visto anteriormente, aunque vale hacer un repaso. Ante el pueblo, encontramos en Hechos capítulo 3, versículo 2. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nosotros
por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Ante las autoridades, Hechos, capítulo 4, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucifiquéis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este nombre es vuestra presencia sana. Ante Dios, en Hechos capítulo 4, 30, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así que siempre es la mano poderosa de Dios la que actúa. Sin embargo, Dios actúa a través de sus siervos. Por la mano, a través de la mano de los apóstoles, se hacían grandes señales y prodigios. Esto es un principio, siempre tanto en el Evangelio como en el crecimiento. En el Evangelio de Dios es el que salva enteramente, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, como dice en 1 Corintios 1:21. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Como dice Romanos 10, versículo 14. Siendo presentes el hombre como instrumento de Dios. Los que creían estaban juntos, unánimes en el pórtico de Salomón, donde en el capítulo 3, Pedro ya había dado un discurso del Evangelio después de haber sanado al cojo. Parece que se había convertido en un lugar de encuentro para regocijo de los que creían. Sin embargo, el versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Estos eran los que no creían, pero delante del pueblo sí habían tenido una gran acogida. El pueblo reconocía que de estos hombres salía un poder diferente, pero sobre todo reconocían y tenían el poder de Dios que había sido manifestado en la sentencia y muerte de aquellos que intentaron engañar a Dios. La mano poderosa de Dios no solo es manifestada en las grandes señales y prodigios que se pueden hacer, sino que sobre todo es manifestada en la salvación del hombre. Y así como en Hechos 2:41 se convirtieron 3,000 personas, en Hechos 4:4 se registra que se creyeron fueron 5,000 varones. En el verso 4 de ese capítulo 5, el número ya no se podría ser contable. Y los que creen en el Señor aumentaban más. Gran número, así los hombres como de mujeres. El número era tal que Lucas solo dice un gran número. Realmente sorprendente. Y era tan sorprendente y visible todo el obrar a través de los apóstoles, que todo el pueblo, ricos y pobres, traía a sus enfermos para recibir sanación. Aquí vamos a citar un comentario de John MacArthur. Lejos de tener escepticismo respecto al poder de sanidad de los apóstoles, las personas estaban tan conscientes de la autoridad que ellos tenían sobre la enfermedad y que esperaban que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y lo sanara. Esa no era simple superstición, sino que reflejaba la fe que el apóstol tenía, el poder divino, y que su sombra podía llevar el poder de sanidad. La Biblia no dice que la sombra de Pedro en realidad haya sido curada a alguien, solo que las personas creían que podía hacerlo. Todo este relato parece de fantasía, pero no, hermano, es tan real, porque real es nuestro Dios. Y su mano sigue siendo poderosa para sanar, pero muy poderosa para salvar. Hermanos, hemos visto entonces a lo largo de estos 16 versículos del capítulo 5 de Hechos, por qué es necesario evaluar las intenciones de nuestras acciones, por qué es necesario evaluarnos permanentemente y ver por qué hacemos cada cosa que realizamos, cómo está nuestro corazón, por qué lo haces. Nuestro corazón está al descubierto delante de Dios. Las intenciones no pueden ser ocultas, sino que Dios las va a revelar. ¿Ante los ojos de quién actuamos? Entonces hemos aprendido por qué es necesario y urgente evaluar las intenciones de las acciones, porque puede contaminar a un hermano en Cristo, porque mentimos al Espíritu Santo, porque trae disciplina de Dios y porque perdemos parte en la obra de Dios. Sin Ananías y Zafira, la obra de Dios continuó.
pero ellos ya no siguieron siendo parte ni de la comunión, ni viendo el crecimiento que la iglesia tenía. Todo porque se engañaron a sí mismos primeramente y luego quisieron erróneamente engañar a Dios. Ananías contaminó a Zafira, su mujer, o mutuamente se contaminaron. Luego trataron de mentir al Espíritu, y esto trajo la disciplina del Señor, un juicio inmediato que no permitió que disfrutasen de ver la obra soberana y poderosa de Dios. Es necesario, hermanos, evaluarnos si estamos actuando con humildad o estamos fingiendo algo en nuestras vidas. Debemos hacerlo con toda humildad, pero si aún no fuera el caso, Dios no nos va a emitir el juicio como lo hizo con Ananías y Zafira de inmediato, sino que nos da la oportunidad, así como también lo dio a ellos, de arrepentirnos y decir, sí, Señor, no lo hice con verdaderas intenciones. O hay algo en mi corazón, parte sí que quiere darte, pero parte que lo hace con otra intención. Mi corazón tiene una parte dividida para ti y para mí aún, para yo crecer, para yo ser visto. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? No está mal en sí mismo, sino está mal en ocultarlo y seguir ocultándolo. Quizás puede traer disciplina del Señor, aun cuando nadie lo vea, cuando no sea visto ante los ojos de los hombres, Dios sí lo está viendo. Y podamos decir, como el salmista en el capítulo 26, versículo 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque en la intimidad del corazón y de los pensamientos podamos decir, sí, Señor, hay una parte que no te di y lo he guardado para mí. Oremos, hermanos. Ayúdame, Josué, a terminar en oración. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por ese día que tú nos das. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor Padre Santo, porque tú nos hablaste el día de hoy, Señor Padre Santo. Perdona nuestras intenciones en nuestro corazón. Perdona si alguna vez te hemos fallado de esa manera, Señor Padre Santo. Perdónanos. Queremos ser, Señor Padre Santo, personas que te busquen de verdad, que sean sinceros contigo, que sean humildes, Señor Padre Santo, que siempre busquen agradarte a ti, Señor Padre Santo. Muchas gracias, Dios, y todo lo dejamos en tus manos. Si obran en nuestras vidas como lo estás haciendo. En el bendito nombre de Dios Jesús, mi amado Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos estaremos reencontrando por este medio el próximo sábado, continuando con Hechos capítulo 5, del verso 17 al verso 42. Así que os animo para que durante la semana, también por este mismo pasaje, usted pueda ya ir leyendo y juntos podamos aprender la palabra de Dios. Vayamos leyendo durante la semana, porque Dios también tiene en este mismo pasaje algo que enseñarle a usted, así como lo hace conmigo durante la semana y me permite los sábados transmitir lo que Dios previamente me permitió aprender, me permitió reprenderme a mí mismo y que sea Dios el que siga actuando. Bendiciones, hermanos, un abrazo a la distancia y que la bendición de Dios sea para cada uno de nosotros. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.